La caída de Constantinopla en el año 1453 es el hecho histórico que marca el fin de la Edad Media y el inicio de la moderna. ¿Cuáles fueron las principales características de la transición de la Edad Media a la Edad Moderna? Echemos un vistazo a lo que ocurría en el mundo en esos años. Durante el siglo XV, en el continente americano las culturas inca y mexica vivían su periodo de máximo esplendor. En India, los mogoles comenzaron a expandir su dominio. China, por el contrario, se encontraba en un momento de declive, pues la dinastía Ming entró en un periodo de decadencia política y económica. En Japón, la descomposición feudal del shogunato Ashikaga dio paso al gobierno de los Tokugawa, quienes se caracterizaron por la fuerza con que gobernaron. África, entre los siglos XIII y XVI, logró un notable desarrollo en la zona norte, gracias a la expansión islámica. Simultáneamente, la región del Mediterráneo, que hasta entonces había sido el punto de encuentro entre los pueblos e ideas de África, Asia y Europa, se convirtió en la frontera entre el Islam y el cristianismo. El bloqueo de las rutas comerciales entre Europa y Asia desde la caída de Constantinopla es un hecho crucial para la historia europea. ¿Qué pasó cuando se cerró el principal punto de contacto entre Europa y Asia? Después de la caída de Constantinopla en manos del Imperio Otomano, las naciones europeas comenzaron a buscar nuevas rutas hacia Oriente, bordeando la costa de África Occidental que los portugueses ya habían explorado desde el siglo XIV. Con esta búsqueda inició el encuentro con nuevos territorios, que posteriormente fueron conquistados y colonizados. La colonización europea inició con el establecimiento de los portugueses en las islas de Cabo Verde en el año 1462. En 1492, Cristóbal Colón llegó al continente americano. En 1498, Vasco da Gama encontró una ruta marítima para llegar hasta Asia, bordeando el sur del continente africano. A partir de entonces, la presencia europea en el Océano Índico se incrementó y en todo el mundo se establecieron nuevas rutas comerciales marítimas y terrestres. En el caso de España, la búsqueda de nuevas rutas comerciales llevó a sus navegantes a territorios desconocidos para ellos. ¿Qué sucedió en las colonias españolas durante el siglo XVI? Durante los siglos XVI y XVII, las colonias españolas se extendieron por casi toda América del Sur, América Central, una parte de América del Norte y del Caribe, además de algunas otras que se establecieron en Asia. De esta forma, España se hizo presente en la mayor parte del mundo conocido por los europeos. Sin embargo, en algunos lugares encontraron cierta resistencia, como Japón, que cerró sus fronteras al comercio y a la religión cristiana, y terminó excluyendo a los españoles de todo intercambio comercial en el año 1616. En la Edad Moderna, las relaciones comerciales entre distintas regiones del mundo se intensificaron gracias a las nuevas rutas y a los avances en la ciencia y tecnología. ¿Cómo se modificó la economía mundial en la Edad Moderna? En el siglo XVII, el intercontinental transformó la economía y de este modo se impuso la doctrina económica conocida como mercantilismo, que se basaba en la acumulación de oro y plata. Fue en este tiempo cuando por primera vez se estableció una economía realmente mundial, en la que se podían comprar y vender productos procedentes de diferentes partes del mundo. En el siglo XVII, las nuevas potencias europeas como Francia, Inglaterra y Holanda emprendieron la tarea de conquistar tierras y pueblos fuera de Europa, tratando de imitar lo hecho por Portugal y España en el siglo XVI. Los holandeses emprendieron la conquista buscando nuevos mercados para sus productos. Esto mismo impulsó a los franceses, quienes conquistaron Haití, Quebec, Luisiana y algunos territorios africanos. Por su parte, la colonización de los ingleses, iniciada por las compañías comerciales a partir de 1606, fue impulsada por otros motivos. Algunos ingleses, por ejemplo, viajaron a América buscando un lugar para vivir donde pudieran manifestar libremente sus creencias religiosas. Otros cruzaron el océano esperando adquirir sus propias tierras o establecer negocios. ¿Sabías que, gracias a la llegada de los españoles a América, hoy puedes comer un sabroso mole con pollo? Durante la época de la colonia, los españoles trajeron consigo
consigo una serie de costumbres, comidas e incluso animales. Entre los animales que llegaron estaba el pollo, hasta entonces desconocido por los habitantes del continente americano. Además de alimentos, los españoles trajeron enfermedades desconocidas para los indígenas. Esto provocó una drástica disminución en la población indígena, que pasó de 60 millones desde su llegada a menos de 2 millones en el siglo XVII, es decir, 58 millones de personas menos en tan solo 200 años. Durante la Edad Moderna aumentaron de manera significativa las relaciones entre los europeos y el resto de las naciones de Asia, África y América. En algunos lugares se establecieron relaciones comerciales, en otros se llevaron a cabo conquistas o se fundaron. El siglo XV fue un siglo de expansión y florecimiento para Europa, pero también lo fue para otras culturas como la islámica. ¿Recuerdas quiénes realizaron la toma de Constantinopla en 1453? Conozcamos el proceso de expansión de otro de los grandes imperios de la Edad Moderna, el otomano. Originarios de Asia Central, los turcos otomanos se establecieron en la península de Anatolia desde finales del siglo XIII. Desde allí, iniciaron un proceso de conquistas que culminó con la formación de un imperio. Durante el siglo XV y principios del XVI, su dominio se extendió por 3 continentes, Europa, Asia y África. Este avance fue considerado una amenaza para Europa, tanto por las diferencias religiosas como por las dificultades de comunicación con Asia que a partir de entonces tuvieron los comerciantes europeos. La toma de Constantinopla en 1453 por Solimán II el Magnífico marcó la transformación del Estado otomano en un imperio. Solimán emprendió desde muy joven campañas militares que ampliaron los dominios otomanos. Entre las campañas que realizó en Europa destacan, en el año 1521, la invasión de Belgrado, y en esa misma década, la conquista del Reino de Hungría. En 1529 inició su primera campaña contra Viena, ciudad que nunca pudo, deteniendo con esto su avance en Europa. El Imperio Otomano se caracterizó por su diversidad cultural. En sus territorios convivieron cristianos ortodoxos, católicos romanos y seguidores del Islam. El otomano no fue el único imperio musulmán de esa época. Al noroeste de Asia Central y al norte de China habitaban los mogoles, un grupo de guerreros islámicos seminómadas que dominaban estas regiones. Veamos qué pasó con el imperio mogol. Durante la Edad Moderna, en Asia, surgió otro imperio, el mogol. Este imperio se estableció en el Indostán, en las tierras de la actual India, durante la segunda mitad del siglo XVI. El origen musulmán del imperio mogol hizo necesarias estrategias militares, administrativas e incluso políticas para propiciar una convivencia pacífica con el mundo hindú, que durante las primeras décadas se rebeló al dominio extranjero. Akbar el Grande fue quien logró la consolidación de este imperio. Durante su mandato, realizó conquistas y acuerdos diplomáticos que permitieron ensanchar las fronteras del imperio gracias a una administración fuerte y centralizada, así como una política de tolerancia hacia las diversas religiones y culturas que existían en sus dominios. Fue durante el siglo XVI cuando se establecieron relaciones comerciales entre los mogoles y Europa, principalmente de seda y especias. Durante la Edad Moderna se realizaron muchos inventos que facilitaron la vida de las personas e impulsaron el progreso. El mundo ya no sería el mismo después de algunos de esos inventos. ¿Sabes cuáles fueron los principales avances tecnológicos de este periodo? Algunos de los principales adelantos en la Edad Moderna fueron las nuevas técnicas para el tratamiento de los metales y para la agricultura, así como el papel, la pólvora, la imprenta y el perfeccionamiento de los navíos como las carabelas. Inventos provenientes de otras regiones también contribuyeron a la exploración del mundo. La brújula, de origen chino, fue perfeccionada por el italiano Flavio Gioia. El astrolabio, desarrollado por los griegos y difundido por los árabes, permitió determinar la posición de los astros. La pólvora, inventada por los chinos, revolucionó las artes militares, y la imprenta de Gutenberg, basada en una imprenta china, constituyó el más poderoso vehículo para transmitir y difundir las nuevas ideas. La Edad Moderna se caracterizó también por algunas innovaciones en el arte. Veamos lo que hacían los artistas del mundo musulmán y de Europa.
Durante este periodo, el arte islámico estuvo dedicado a mostrar la religiosidad musulmana. La caligrafía árabe, por ejemplo, se transformó en una notable representación artística y muchas construcciones y objetos fueron decorados con frases del Corán, el libro sagrado de los musulmanes. La arquitectura árabe, expresada en la construcción de mezquitas, alcanzó una gran belleza y armonía. ¿Sabías que barroco es el nombre de un movimiento artístico? El barroco es un estilo artístico que surgió en Italia durante el siglo XVII y los primeros años del XVIII, pero fue tan popular que comenzó a extenderse por toda Europa e incluso años más tarde llegó a nuestro país. El arte barroco se caracterizó por el exceso de adornos. Esta corriente artística estuvo dedicada a exaltar la religiosidad y a despertar en los espectadores sentimientos religiosos. ¿Y tú? Ahora viajemos a Japón. El pincel fue uno de los medios de expresión preferidos por los artistas. Su uso fue notable en la pintura y la caligrafía. Otra manifestación artística fue la cerámica que se desarrolló en Japón y en China. Algunas de ellas aún hoy son muy valiosas. La cerámica japonesa fue una modalidad artística. Por su parte, en China, el periodo Ming fue conocido por sus artes decorativas. En este periodo, la producción de la aumentó de forma considerable, debido a la gran demanda por parte de los europeos. Casas con estos lujosos objetos. ¿Sabías que la cerámica china es muy cotizada en la actualidad? Por ejemplo, un jarrón chino de porcelana perteneciente a la dinastía Ming se vendió en más de $10 millones en una celebrada en el año 2006. Durante la Edad Moderna, las relaciones entre diversas regiones del mundo se intensificaron, favoreciendo el intercambio no solo de mercancías, sino también de costumbres y tradiciones. ¿Qué consecuencias crees que estas relaciones tuvieron en la vida de las personas? Cuando Cristóbal Colón llegó a América en 1492, Portugal reclamó inmediatamente esos territorios, pues consideraba que España había violado los tratados firmados en 1479 y 1480, los cuales reconocían la exclusividad de Portugal para navegar en el Atlántico. Este fue el inicio de una serie de conflictos que evidenciaron la necesidad de delimitar zonas de navegación y la propiedad de las tierras descubiertas, lo cual influyó en el proceso de expansión de Europa. En 1493, antes del regreso de Colón a Europa, los reyes católicos de España obtuvieron del Papa Alejandro VI la Bula Intercaetera, un documento en el que la Iglesia Católica declaraba áreas donde los reinos de España y Portugal podían navegar sin entrar en conflicto entre ellos. Los 100 leguas al oeste de las Islas Azores y de Verde. El lado oeste de la línea era libre para ser explorado, mientras que el este quedaba bajo el dominio de los portugueses. Él quedó inconforme con esta división. Se le excluyó y se limitó su navegación a las costas africanas. Por tal motivo, el 7 de junio de una que estableció una nueva línea divisoria en el Atlántico, ubicada a 370 leguas al oeste. La permitió a Portugal realizar viajes del Atlántico y el actual Brasil. A lo largo de las Indias Orientales, en 2006 hubo problemas. De las Islas de las Especias con las Malucas llamó para sí. Su argumento principal fue que como la línea del Tratado de Tordesillas se prolongaba hasta el otro hemisferio, es decir, le daba prácticamente la vuelta al mundo, esas islas le pertenecían. Finalmente, con la intención de solucionar el conflicto, en 1529 ambos reinos firmaron los tratados de Zaragoza, los cuales se fijó una línea divisoria de polo a polo a 300 leguas al este de las Malucas. Esta
Esta segunda línea divisoria del mundo delimitó las áreas que les corresponderían. Actualmente estas islas pertenecen a Indonesia. ¿Sabías que las especias eran muy apreciadas por los europeos de altos? Las especias fueron uno de los principales motivos de los viajes europeos que iniciaron en el siglo XV y llevaron hasta tierras americanas. La participación del papado en el reparto fue primordial, ya que debido a la autoridad que tenía se le consideró con la capacidad para definir quién tenía derecho de las nuevas tierras y actuar como árbitro en los conflictos entre España y Portugal. No solo el poder y la autoridad motivaron a la Iglesia Católica contestados, también la posibilidad de evangelizar los territorios y con ello incrementar el número de católicos. Mi nombre es Cruz Beltrán, observatorio de la... Llevo ejerciendo la carrera hace 10 años y 5 años en el campo de la... Bastante amplio, es muy rico en timbres, en cosas. Fue una de cualquier nada, cualquier cambio, cualquier anuncio para la sociedad. Entonces, los primeros instrumentos que conoce la humanidad. De ahí se fue desarrollando y empleando varios campos. Y bueno, en el área en la que me dedico yo, que es la percusión orquestal, pues bueno, los instrumentos básicos son los timbales, la tarola, el bombo, los accesorios como el triángulo, el pandero, las maracas y los platillos. Esos instrumentos también tuvieron un desarrollo muy grande a partir del siglo XVII-XVIII con las primeras sinfonías de Beethoven, ya que a incluirlos en adelante, los demás compositores empezaron a incluirlos en su repertorio, hasta que, por ejemplo, hoy en día hay conciertos solistas para esta el xilófono hasta el bombo, por ejemplo, y bueno, ha tenido un desarrollo bastante amplio y no solo en todas las músicas, en todas las culturas y en todo el tipo de, pues sí, de música que hay alrededor del mundo. El rol en una orquesta es más el rol, el pulso o el beat como enmarcar esta parte que es muy importante, que es el ritmo. Entonces, la orquesta lo que tiene, la percusión lo que tiene es que desde este punto, también como en el tambor militar, marcan como mucho las pautas en la orquesta, ya sea que no corran como dije hace ratito, o que no vayan más lento. También tiene un papel importante respecto a los timbres, porque desde un golpe de triángulo causa un efecto que es muy agradable ya con el contexto melódico de toda la orquesta. También está el área de los